con el estudio de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Para quienes tienen tal vez una Biblia Reina Valera u otras, hay un título que dice Arresto de Jesús. Creo que por el acto podría tener una significación correcta, pero por el evento espiritual que se está dando no tiene nada que ver con la verdad. No es el arresto de Jesús, es la entrega de Jesús por ti y por mí para ir a la cruz. Estamos llegando al evento cumbre de lo que Juan viene relatando desde su primer capítulo y su primer versículo, mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, como el que es, el que era y el que ha de venir. Desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, se ha venido preparando para lo que hoy vamos a comenzar a mirar por las siguientes semanas, que es esta entrega que el Señor Jesús sabía que tenía que ocurrir, sabía que tenía que pasar. Esa es la hora de la cual había estado hablando a sus discípulos y diciéndoles: aún no es mi hora, pero ya llegó el momento. Esta es la hora. Y comienza el capítulo 18, versículo 1, diciendo de la siguiente manera. Voy a ir leyendo por párrafos para hacer la disertación de la palabra. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta aquí está ocurriendo esto que se narra como el arresto de Jesús, pero yo quiero que puedas ir notando cada uno de los aspectos que narra Juan, porque Juan no está simplemente contando un hecho, está mostrando la entrega del Hijo de Dios a aquellos que le iban a juzgar, a aquellos que le iban a llevar delante de las cortes corruptas hasta llevarlo a una cruz. Pero no era que este evento estaba ocurriendo y era algo que pasaba fuera del control de Dios. Dios siempre está en control. Por eso el título de este mensaje es Ven y ve. No es el arresto de Jesús, no es Jesús ante las cortes, no. Es ven y ve. Ven y ve cuánto amor tiene el Hijo por ti y por mí. Que aún en el capítulo 17, la semana pasada, mirando la oración de Jesús, Carlos nos hablaba y nos decía que en 3 ocasiones el Señor Jesús le pide al Padre: si es posible, quita delante de mí esta copa. Pero finalmente, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya.
¿Por qué saco nuevamente a colación esto? Porque lo que ocurre en el capítulo 18 no está desconectado de esto. Dice que Jesús sale y estando en el huerto, Juan no dice qué huerto, aunque los otros versículos dan cierto nombre, dice era el huerto de los olivos. En este huerto él se había reunido muchas veces. Quiero que notes en cuenta esto: Jesús es muy predecible. Jesús no es alguien que, oh, ¿y qué irá a hacer? No, Jesús es predecible. Todos saben dónde está. Él está pasando tiempo con su Padre. No en el momento de la prueba, antes de la prueba. Él sabía lo que le iba a acontecer. La palabra dice, sabiendo lo que le iba a acontecer. Y él va a la presencia del Padre y antes de la batalla se pone en oración. Y sí, ahí tiene una lucha. Él está diciéndole al Padre, si puedes, quita esta copa delante de mí. Y lo hace 3 veces y no es durante la lucha, es antes de la lucha. Pero en la tercera ocasión él dice que se haga tu voluntad. Él se alinea a la voluntad. Él deja de estar pidiendo por lo que él cree que debería o por lo que él tiene temor que va a pasar, porque él está también siendo 100% Dios, pero es también 100% hombre, y como hombre tiene temor. Va a la cruz. Yo sé que hay peores muertes que la cruz, pero él va a la cruz, y no se trata de la muerte en la cruz, se trata de llevar el pecado del mundo sobre él a la cruz. Y eso es algo que trae gran congoja a su corazón. Pero él ha ido a batallar en oración en el huerto. Pero la oración no fue para torcer la voluntad de Dios, fue para él alinearse a la voluntad de su Padre y decir, a esto he venido. Y él no es alguien que se esconde, es alguien que se sabe dónde está, al punto que Judas sabe dónde buscarlo. Lleva a los soldados. ¿Tú te imaginas Judas llevando a los soldados? No, yo sé en dónde está. Y llega y no está. Hubiera sido terrible esa narración en las Escrituras. Y ahora, búsquenlo, porque necesitamos arrestarlo. No, él está donde se esperaba que esté, clamando y orando a su Padre. Él no está escondiéndose, él no está huyendo. Dice que va con una compañía de soldados. No voy a meterme en la parte histórica, pero más o menos una compañía de soldados son 200 soldados aproximadamente, para arrestar a un hombre. Hoy ni para arrestar a los narcotraficantes van con 200. Son soldados romanos, no es el Chapulín Colorado, porque luego dice que se cayeron todos de bruces. Uno dice, oh, ¿qué fue lo que pasó? No eran como en las películas que nos muestran, unos 10 hombres ahí que todos retroceden. No, pasa algo milagroso. Cuando él dice, yo soy, pasa algo milagroso en el cual ellos retroceden y caen, porque él es. No se está escondiendo, no está diciendo, Jesús, ¿quién será Jesús? ¿Alguien se llama Jesús aquí? No lo hemos visto. No, yo soy. ¿A quién buscan? Y dice a quién buscan porque quiere dejar claro, porque quiere que la profecía se cumpla. Todos los que me diste, a ninguno perdí. No era el tiempo. No era el tiempo para que Pedro, para que Juan sean arrestados. No estaban preparados. Ellos no estaban preparados. Claramente no estaban preparados, porque él va a orar y los que van con él ni siquiera pueden aguantar 1 hora. Se quedan dormidos. No estaban listos para lo que luego iba a venir. Pero si tú has leído Hechos de los Apóstoles, y lo haremos más adelante, tú te vas a dar cuenta que estos hombres van a prisiones, van a cárceles y tienen muertes brutales. Pero en ese momento ellos no estaban preparados. Y lo que Jesús quiere es decir, ¿quién está buscando? A Jesús. Yo soy. No tienen para qué llevarlos a ellos. Ellos no son. Ustedes me vinieron buscando a mí. No es el arresto de Jesús, es la entrega de Jesús. Y Jesús está donde se espera que Él esté. Y Él no es violento. Miren lo que pasa con Pedro. La narración que nos dice que Pedro, ¿cuál sería la reacción de Pedro? Pedro en ese momento se pone a pensar, me imagino,
yo le dije al maestro que yo iba a ir con él hasta la muerte. Y mira que es claro que dice lo que pasa en el 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No sé si había una cierta rivalidad sana entre Juan y Pedro. Porque tú notarás que siempre está hablando, y lo vas a ver un poquito más adelante, siempre está hablando de Pedro y da el nombre de Pedro. Pedro es el que se levantó y dijo que eso no te acontezca, Señor, y cosas por eso. Pero cuando Juan habla de sí mismo, habla del discípulo amado, aquel discípulo, no da su nombre, ¿ya? Pero quiero que notes esto. Pedro dice que desenvaina su espada y dice que hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, Juan está indicando qué oreja es. Hagamos un poquito de papel de forense, ¿sí? Para cortarle la oreja derecha, él debió haber sido zurdo o debió cortarle la oreja por la espalda. Una de dos, para que sea justamente la derecha. Juan quiere mostrar algo acerca de Pedro. ¿Que era zurdo? No creo. ¿Que se asustó y tuvo miedo y reaccionó como tú y yo podemos reaccionar muchas veces? Tal vez sí. Batería. Juan lo dice porque de una u otra manera, ¿qué es lo que está sucediendo? Pedro está asustado. Pedro está diciendo, yo tengo que cumplir una promesa. Yo le hice la promesa que iba a ir hasta la cruz. Pero Pedro no está queriendo ir a la cruz. Pedro está queriendo librarse de la cruz. Él está actuando como tú y yo tal vez actuamos cuando se presentan situaciones en nuestra vida. Se presentan situaciones que decimos, no voy a esperar la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que yo creo que es conveniente. ¿Y por qué pasa eso? Porque si tú te das cuenta, Jesús dice, voy a dejar de tomar la copa que mi Padre me da. En el 17 está diciendo, quita esta copa delante de mí. En el 18 está diciendo, ¿voy a dejar de tomar la copa que mi Padre me ha dado? No, Jesús, después de la oración, después de haber pasado tiempo con su Padre, lo que está pasando y lo que está sucediendo es que Él ya está alineado a la voluntad de Dios. Y Él dice, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Pero Pedro, ¿recuerdas? Él está durmiendo. Él no está alineado con la voluntad de su Padre. Él está simplemente reaccionando y actuando. Él está simplemente haciendo lo que un ser humano normal hace. Pero es un cristiano. Ha estado siguiendo a Cristo 3 años y medio. Ha visto sus milagros. Ha escuchado sus predicaciones. Ha sido enseñado por el mismo maestro. Tuvo y participó en la cena del Señor. Fue enseñado y disciplinado por el mismo Señor Jesús. Y aún tiene esas reacciones. Y yo podría decir exactamente hoy en los miembros de las congregaciones, incluida esta. ¿Por qué tantos miembros de las congregaciones siguen actuando como si no entendieran la voluntad de Dios? No es que falta Biblia. Tal vez sí lo que falta es la sabiduría del Espíritu Santo en uno. ¿Y por qué el Espíritu Santo no está obrando en uno? Que probablemente somos nominales, mas no hijos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, ¿cuántas ocasiones no lo hemos dicho? La salvación viene del Señor. Pero también la palabra nos muestra y nos dice que también nosotros debemos exponer nuestro corazón a Él. Debemos sujetarnos a Él. ¿Qué viene primero? No sé qué viene primero. Lo que sé es que no es por obras, es por gracia.
Pero la gracia de Dios está dada para todos los hombres, porque Él no quiere que ni aún uno se pierda, dice la palabra. Entonces, algo tenemos que hacer. Nuevamente la respuesta es un sí y un no. No tengo que hacer nada porque es por gracia. Pero definitivamente lo que sé tengo que vivirlo, tengo que hacerlo. Pero ¿cuántas veces nos cuesta tanto hacerlo? Y eso es lo que le pasa a Pedro. Jesús se entrega. ¿A quién buscáis? A Cristo, a Jesucristo, a Jesús, al Nazareno. Ese soy yo, aquí estoy. No me he escondido, aquí estoy. Sé a lo que voy. Y va hacia la injusticia, porque mira qué es lo que pasa más adelante, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, 200 soldados aproximadamente, el tribuno y los alguaciles, no solamente fue con 200 soldados, llevó alguaciles, llevó tribunos, o sea, llevó un ejército, porque tal vez ellos ¿qué esperaron? Va a haber una confrontación, porque vamos a arrestar a Jesús. No, ellos esperaban eso. Pero se arresta a los delincuentes. Quien nada teme, quien nada debe, se entrega. Y Él se entregó, porque Él sabía que Él no estaba debiendo nada, pero que la humanidad le estaba debiendo al Padre absolutamente todo. Y que Él había venido a pagar un precio, que si bien es cierto, Él no debía pagarlo, pero era el único que podía pagar. Y entonces van a prenderlo con los tribunos, los alguaciles de los judíos, y prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí comienza a desenmascararse la corrupción que había en ese momento en la política y también en el templo. Porque realmente quien era el sumo sacerdote era Anás. A él le correspondía. El sumo sacerdote era un encargo que se tenía hasta la muerte de su titular, llamémoslo así. Pero ¿qué hicieron los romanos? Los romanos dijeron: Anás no me conviene. Anás no es la persona que queremos poner ahí, pongámoslo a su yerno, pongámoslo a Caifás. Y como lo tenemos a Caifás, que está casado con la hija de Anás, con la hija de Anás, entonces lo tenemos también a Anás torcido del cuello. Y Caifás no se hizo esperar, él sabía que nunca iba a ser sumo sacerdote, pero le cayó el puesto pues de una. ¿Y quién no quiere ser admirado por el pueblo? ¿Quién no quiere quedar en los primeros lugares? Eso es lo que el hombre común quiere. Por eso el Señor, cuando da la enseñanza acerca de cómo será el gobierno de la iglesia, dice: entre ustedes no será así. En el mundo se enseñorean de los demás. Esto es lo que quería Caifás. Quería enseñorearse a los demás. No iba a tener oportunidad jamás. Los romanos le dicen: tú vas a ser sumo sacerdote. Claro, chévere. Pero a la final era Anás quien le correspondía. Pero legalmente a quien debieron llevarlo era a Caifás. Porque Anás ya no estaba ejerciendo. A él le tocaba, pero ya estaba hecho un lado. Pero lo llevan a él porque a la final uno sabe quién tiene la autoridad. ¿Sí? Entonces es como en una casa. Uno sabe con quién tiene que hablar. A veces dicen: no, pero es que todos sabemos que el Señor ha puesto al varón como el líder de la casa. Pero hay muchas casas donde tal vez no es necesario hablar con el varón. Mejor voy a hablar con la esposa porque yo sé quién manda. Sí. Algo chistoso, pero no debe ser así. Y en este caso es como un poco así. Lo vamos a llevar donde Anás, porque Caifás es el sumo sacerdote, pero no tenía la autoridad. Lo llevan donde Anás y ya se ve esta corrupción. Y aquí en el 14 es el Señor Dios teniendo el control. Porque no ves que estas cosas se salieron de control.
Ay, mira, es que llevaron 200 hombres para arrestarlo. No, no, no. Es Él se está entregando, Él se está mostrando, yo soy el que se va a entregar, yo soy el que va a morir, yo estoy aquí. Y luego lo llevan a este lugar, lo llevan donde Anás, pero es a Caifás a quien Dios usa, no es al que le corresponde, pero Dios usa las palabras de este hombre para enfocar a todos la mirada en ahí está mi Cordero, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Caifás dice, es mi consejo a los judíos, de que conviene que un solo hombre muera. Y esta es la situación. Un hombre muera por todos, muera por el pueblo. No cualquier hombre, porque no pudo ser Carlos, no pudo ser Eulogio, no pude ser yo. No, porque ninguno de nosotros muriendo hubiera quitado la carga sobre el pueblo, pero sí el Hijo de Dios. Él llevando la carga del pecado tuyo y mío a la cruz. Él sí podía y era conveniente de que muera Él por todo el pueblo. Entramos a la parte final de la predicación de hoy. Pedro en el patio de Anás, dice la Reina Valera, versículo 15. Seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Por el contexto de cómo habla Juan, muchos teólogos consideran de que justamente está hablando de él. Todos casi coinciden de que el otro discípulo, el sin nombre, es Juan. Casi toda la narración, Juan habla de sí mismo en tercera persona. Entonces, si seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque había frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esta narración puede parecer muy sencilla, muy rápida de ir entendiendo, solamente es con todo lo que pasó. No, tiene una carga espiritual muy fuerte. Primero, estaban Simón Pedro y otro discípulo. Pongámosle nombre, sin decir que fue él, pero pongámosle nombre, Juan. Juan dice que este discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio, o sea, lo llevan arrestado. A ellos no los arrestaron, a los discípulos no los arrestaron, a Jesús, solo a Jesús lo arrestaron, porque a Jesús fue claro. ¿Por qué vinieron por mí? Aquí estoy, déjenlos ir a ellos, por ellos no vinieron. Ok, nos lo llevamos a Jesús. Lo llevan a Jesús, ellos no tienen problema con la ley, y llegan a la casa, porque no lo llevan al templo, lo llevan a la casa de Anás, entran al patio, Juan entra con Jesús y Pedro se queda afuera. No se queda afuera porque no lo dejaron entrar, se queda afuera porque él tiene miedo, él tiene temor, porque él no quiere entrar. Comienza a seguir a Jesús de lejos. Comienza a seguir a Jesús a la distancia. A una distancia en la cual dice, bueno, a la final yo vengo caminando aquí con Juan. No estoy tan lejos de Jesús, porque me estoy llevando a la final con los que están cerca de Jesús. Entonces yo también estoy más o menos en la misma línea de ellos. Y a veces ese es el pensamiento que tenemos, ¿no? Yo asisto a una buena iglesia, sana doctrina. Yo también estoy bien con Jesús. No porque andes con otros te acerca a Jesús. ¿Andas con Jesús o no andas con Jesús? No importa qué tan cerca camines de los que andan con Jesús.
Ah, es que yo quiero andar con el pastor, con el líder, porque ellos están más cerquita del cielo. Ellos están ya por poco caminando en el tercer cielo. Por eso deme orando usted, porque a usted le escucha más Dios. Ese tipo de pensamientos es totalmente absurdo. Es de una persona que sigue a Jesús de lejos, como lo hace Pedro. Y quiero que mires esto. Pedro se queda afuera y yo me imagino que Juan entra y está ahí escuchando, oye, Pedro. Y Pedro se quedó afuera. ¿Cómo es conocido? Mira, dice, es conocido. No es que nadie lo conocía a Juan. No, este discípulo era conocido de que era de los de Jesús. Y no le pasó nada. Y él le dice a la portera, oiga, démelo llamando ahí al suquito que está allá, démelo llamando, dígale que entre. Eso es de los porteros. Entonces, ella va y le dice, le llama ya el Juanito ese, vaya, pase. Y entonces la portera hace una pregunta, no es una acusación. Hace una pregunta porque ella es la portera. El portero pregunta, ¿y quién es usted? Entonces ella dice, si este que es seguidor de Jesús, Juan, que yo lo conozco, que nos tomamos un café una vez al mes ahí, entonces ese también ha de ser. Y le pregunta, ¿tú no eres también uno de los seguidores de él? Una pregunta simple, sencilla, no es una acusación, no es, si dices que sí te voy a llevar a prisión, no es la portera. Y la respuesta es la respuesta que él nunca quiso dar, pero es la respuesta que brota de él. No, yo no soy. ¿Cuántas veces has hecho eso mismo? No, y no me refiero a una pregunta directa. Me pregunto a cuando tienes que mostrar que en realidad eres un hijo de Dios, eres un seguidor de Dios. No, es que como en la congregación que yo voy hay mucha libertad, entonces yo simplemente vivo mi vida cristiana muy light. Tú vives tu vida cristiana muy light, no porque hay libertad en la congregación a donde asistes. Tú vives una vida light porque esa es la decisión que tomaste en tu corazón. Porque tú puedes ser un hombre o una mujer comprometida con Dios, sea que en la congregación te exijan o no te exijan. Que yo creo, y esa es la visión de nuestra congregación aquí, a nadie le imponemos nada. A nadie le imponemos, asiste o no asiste, es una invitación. Todo aquel que quiera venir. Y enseguida saltan las justificaciones para muchas cosas. No, es que yo no puedo porque... Sí, está bien. Tu asunto, tu problema. Hay muy buenas justificaciones y hay justificaciones que solamente te sirven para aplacar tu propia conciencia. Hay justificaciones valederas. Correcto, está bien. Para eso es la libertad. Para que en esa libertad puedas tomar decisiones. Y hay decisiones que están bien, tomarlas. Pero realmente, ¿a quién quieres seguir? ¿A quién quieres seguir? O sea, si realmente Jesús es el Señor y tú sabes que en esta vida solamente somos peregrinos y pasajeros, ¿por qué es tan importante todas las demás cosas menos que seguir a Jesús? Esa es la verdad. Y no me estoy refiriendo, y no lo lleves nada más a, es que está diciendo porque el domingo. No estoy diciendo por el domingo, porque tal vez ustedes serían los menos que deberían sentirse agraviados por eso. Ustedes están aquí el domingo. No se trata del domingo, no se trata de un formalismo. Se trata de vivir una vida cristiana de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en todo tiempo, en todo momento, mostrando y reflejando quién eres, al punto que, tú eres un seguidor de Cristo. ¿Y todavía lo preguntas? Si todavía lo preguntas es porque todavía me falta. Todavía me falta mostrarlo mejor.
Pero ¿cuál es nuestra respuesta generalmente? No, yo no lo soy. Sí, me gusta la iglesia, voy a la iglesia, camino con los de la iglesia, me llevo con los que están ahí, bien. Y eso es nada más un paño para quitar el dolor de tu propia conciencia de saber, no estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo tal vez buenas normas, pero definitivamente el pecado no está en las obras. El pecado está en el corazón. El pecado no es obras, no es 10 mandamientos, 10 postulados. Es que si no hago esto, entonces está bien. No, es la actitud del corazón. Y solamente un corazón cambiado y transformado por Cristo en la cruz, a donde Él se está dirigiendo, porque este es el camino a la cruz. Él se está dirigiendo a la cruz. Porque tú y yo podamos tener la fortaleza que solos no podemos. Mira todas las enseñanzas anteriores, separados de mí, nada puedes hacer. Pero yo les muestro el camino, yo les muestro un camino aún mejor, que aún en medio de la corrupción, aún en medio de los problemas, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque yo estoy confiado en que la voluntad de mi Padre es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta creer y confiar eso. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo creer que Dios siempre me va a dar solo lo que yo considero que es bueno. Que alguien me explique entonces esta parte. ¿Cómo es que Jesús es arrestado? ¿Cómo es que a Jesús lo llevan delante de jueces corruptos? O sea, ¿Jesús perdió el control? No, Él tiene el control. Y a veces el Señor va a permitir que estas cosas nos pasen. ¿Y a quién de nosotros no le ha pasado? ¿Y qué crees? Oh, es que me está pasando esto porque estoy en pecado. No. Es la voluntad de Dios. Y punto. Y Jesús dice, quita esta copa delante de mí. En oración, Él está sudando como gotas de sangre, dice. ¿Qué cuesta? Pero finalmente me levanto y sé cuál es la voluntad de Dios y voy y la hago, aun cuando la voluntad de Dios es contraria 100% a mi voluntad. Y aquel que decía que lo iba a seguir de tal manera, termina quedándose hasta por fuera. Y cuando lo hacen pasar, porque ya, ok, pasa, ya lo niega. Y el 18, y con esto terminamos por hoy, dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Mira cómo en menos de 24 horas Pedro pasa de estar sentado en la mesa compartiendo la cena con el Señor a estar parado calentándose con los soldados, con los siervos de Anás. ¡Wow! Cuán endebles somos en nuestra fe cuando el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Y cuando nosotros hemos decidido actuar a nuestra manera, sacando mi espada, tal vez actuando, a ver, me doy con un soldado romano, no, un soldado romano me va a matar. Pero este es siervo nomás y está de espaldas, no tiene nada, le corto la oreja. Reacciones muy humanas, muy alejados. Y esta es la prueba. Tan alejado que lo sigo a Jesús, pero no estoy con Él. No entro con Él. Y cuando necesito que alguien me pregunte, estoy dudando, ¿eres o no eres cristiano? No soy mejor.
Porque definitivamente veo que mi comportamiento y mi testimonio, no, entonces mejor no soy. Termino negando todo lo que Él ha hecho. 3 años y medio. Y Él me lo está diciendo hace pocas horas. Lo vas a hacer. No, yo no lo voy a hacer. Yo iré hasta la muerte contigo. Al inicio dice que Judas estaba con esta compañía de soldados. Dice claramente, y Judas con ellos. Y en esta ocasión están los siervos de Anás, los alguaciles, y Pedro con ellos. Pedro no está muy distante de Judas. Y está entre los que Dios le ha dado. Judas, no. Judas se fue. Ese no es de los que me has dado. Estuvo con nosotros, nunca fue de nosotros. Pero Pedro sí estaba. Él dijo, no, de los que me has dado, a ninguno he perdido. O sea, Pedro sí estaba entre los dos. Y tiene un comportamiento muy similar al de Judas. Pedro está calentándose. No en el fuego de Dios, sino en el fuego de ellos, porque Él está con ellos. Ahí queda la continuación para lo que veremos la siguiente semana. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.